Esta clase tiene por objetivo complementar la clase número 19, donde vimos los aspectos más generales de los métodos para transformar un problema que se plantea con con ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones en diferencias y de esta forma poder utilizar los métodos antes estudiados para poder resolverlo. Si recuerdan o si revisan la clase 19, lo que vimos es que la forma de cómo transformar problemas que son planteados, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales, en este caso, por ejemplo, una ecuación que la variable dependiente phi, que habíamos definido, dependía, por ejemplo, de la variable independiente x, variable espacial, era equivalente a transformarla en una aproximación en diferencias, y esas aproximaciones en diferencias podían ser con una precisión de primer o segundo orden, dependiendo si se había obtenido con una expansión de Taylor de primer o de segundo orden, y podían ser en adelanto, central y o en retroceso. Y también lo mismo podíamos hacer para la expresión de la segunda derivada, donde básicamente teníamos una expresión equivalente, pero en diferencias finitas, la cual tenía una precisión de segundo orden, ¿ya? Y podía ser al mismo tiempo en adelanto, central o en retroceso. Solo para que recuerden, la diferencia finita central de segundo orden, la aproximación en diferencias finitas central de segundo orden para ambos ejemplos que yo les comento. En el caso de la primera derivada sería phi evaluado en i más 1 menos phi evaluado en i menos 1 partido por 2 delta x, y en el caso de la segunda derivada sería phi en i más 1 menos 2 veces phi de i más phi de i en i menos 1 partido por delta x al cuadrado. Tomando eso en consideración y el resto de las otras ecuaciones, aproximaciones en diferencia, en adelante y en retroceso, que se encuentran en la tabla que aparece en esta PPT, voy a mostrarles cómo se resuelve este segundo ejemplo, que era un ejemplo que se obtiene a partir de un proceso de transiente de transferencia de materia y o calor, en particular esta transferencia de materia. Y básicamente se trata de, como les comenté en la clase, voy a mostrar nuevamente un poco de contexto. Imagínense ustedes que tenemos un frasco donde tenemos un reactivo, el cual fue envasado en una atmósfera inerte, y se envasó en una atmósfera inerte porque cuando está en contacto con oxígeno, el reactivo se degrada. ¿Ok? Entonces, a un tiempo menor a un tiempo cero, el frasco se encontraba completamente cerrado, y a tiempo t0, sucede que la persona por ejemplo, la persona saca el reactivo y deja la tapa abierta. Entonces, en ese punto, el oxígeno ingresa al lugar donde está en el frasco, básicamente, y vamos a hacer un supuesto, y ese supuesto es que de inmediato el oxígeno queda en contacto con la superficie, y la concentración de oxígeno en la superficie es igual a la concentración de saturación, donde habíamos dicho que esa se puede obtener a partir de una expresión de equilibrio. Esa ecuación de desequilibrio entonces sería algo así como una constante de reparto, constante de equilibrio, multiplicada por la concentración de oxígeno en el aire. ¿Ok? Entonces básicamente a eso pasó a tiempo cero, y básicamente se observa que a tiempo t mayor que t0 existe una difusión producto de la diferencia de concentraciones del oxígeno desde el tope de donde se encuentra la interfaz entre el reactivo y el aire hacia el fondo del recipiente. ¿Okay? Esa difusión se puede explicar mediante fenómenos difusivos, ¿cierto? Hay un modelo para eso que ustedes lo conocen, puesto que hicieron el curso de transferencia de materia. Y la idea entonces es intentar simular cómo la concentración de oxígeno depende, en este caso, de una posición que vamos a llamar posición Z, y depende del tiempo, puesto que sabemos que el reactivo se considera contaminado cuando la concentración del reactivo llega a una concentración C de oxígeno crítica, ¿ya? La cual, por ejemplo, podríamos definirla como una proporción de la concentración de saturación. Por ejemplo, no sé, el 50% de la concentración de saturación.
¿Ok? Entonces, si esta es la concentración de oxígeno crítica y la persona que dejó abierto el frasco se dio cuenta a un tiempo t, por ejemplo, tiempo final, mayor que t0, entonces estamos interesados en identificar dónde está el límite de, en este caso, la profundidad del frasco, tal que podemos encontrar concentraciones de oxígeno que sean menores a la concentración de oxígeno crítica. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque la idea entonces es básicamente remover toda la zona que está contaminada, ingresarle, por ejemplo, nitrógeno o algún gas inerte y cerrar nuevamente el frasco para no perder todo el reactivo. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que tener claro es que vamos a, como les comentaba, vamos a intentar modelar primero la dependencia de la concentración del oxígeno dentro del frasco en función de la posición y del tiempo. ¿Por qué en función de la posición y el tiempo? Porque tenemos que identificar dónde se encuentra este límite de concentración para un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, como este es un sistema que se puede considerar de parámetros distribuidos porque la concentración depende de la posición, la variable intensiva entonces depende de la posición, si queremos plantear un modelo que nos permita describir la dependencia de la concentración dentro del recipiente, tenemos que plantear una ecuación de conservación, un modelo, y vamos a partir, perdón, con la ecuación de conservación, en un volumen finito. ¿Ya? Ese volumen finito está definido como este cilindro que tiene una altura de delta Z y un área de sección transversal A. Entonces, como tenemos que implementar o tenemos que plantear un modelo que permita describir la concentración, tenemos que plantear un balance de materia por componente, en este caso al oxígeno. ¿Ya? Y básicamente tenemos que la acumulación sería igual a la entrada menos la salida, todo esto en el volumen de control. ¿Ok? Entonces, si partimos con la entrada, podemos observar que la entrada del oxígeno en el recipiente, al recipiente, estaría dado en este caso, en el volumen de control, perdón, estaría dado por el flux de oxígeno, o que se llamó ahí directamente Na, multiplicado por el área de transferencia, y eso evaluado en Z. Entonces el IN sería el Na por el A evaluado en Z. Y la salida sería básicamente lo mismo, pero evaluado en Z menos, en Z más delta Z, o sea, sería un Na por A en Z más delta Z. ¿Ya? Y esto, las dos cosas están al mismo tiempo, a tiempo t, porque lo que estamos haciendo es identificar lo que atraviesa las fronteras del volumen de control. ¿Ok? Bueno, de aquí lo que nosotros hacemos a continuación es aplicar una aproximación de Taylor del Na por A, ya de tal forma dejar todo expresado en términos evaluado en Z, y esa aproximación de Taylor es la que ustedes observan abajo y que se las muestro, se las destaco en rojo, donde básicamente sabemos que en Na por A en Z más delta Z es igual a Na por A en Z multiplicado por cómo cambia esta magnitud con respecto a Z por el tamaño del cambio. Entonces cuando hacemos esta resta, observaremos que se va a ir el Na por A con el Na por A y va a aparecer un signo negativo. Entonces la entrada menos la salida se podrá resumir finalmente en un menos de A de Z de Na por A evaluado en Z, T. Y eso va a ser igual a la acumulación. Y la acumulación es lo que sucede dentro del volumen de control, que básicamente es igual al volumen, que se mantiene constante porque el frasco está lleno, multiplicado por el cambio de la concentración en función del tiempo. Eso quiere decir entonces que la acumulación sería este término que está acá, y entonces tendríamos que, aquí falta un delta Z, perdón, porque el delta Z estaba acá. Entonces finalmente, al reemplazar la acumulación y factorizar por el área y por el delta Z, llegaríamos a esa expresión que es la segunda ley de Fick, que dice dCA a dt es igual a menos dA de Z por Na. Y si ahora aplicamos la primera ley de Fick, o sea, sabemos que el Na también es igual a menos dCA a dZ, llegamos finalmente, ahora sí, a la segunda ley de Fick, que es d2 Ca a dz2. Entonces esta es la segunda ley de Fick, o la ley de Fick que describe la difusión para un sistema transiente. Entonces esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar, y por supuesto ahí me faltó una difusividad. Ok, entonces esta segunda ley de Fick que está acá está incompleta porque requiere ahora definir cómo el sistema interactúa con el medio, y para definir eso tenemos que definir las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno se plantean en los extremos del dominio espacial,
y en del extremo del dominio espacial para z igual 0, sabemos que en todo tiempo la concentración en la interfaz sería igual a la concentración de equilibrio. La concentración de saturación, que básicamente diríamos entonces que CA en z, t va a ser igual a C asterisco. Y en el caso del otro extremo espacial, en z igual L, tendríamos que el cambio de la concentración con respecto a z es nulo, porque básicamente llega a un tope, no puede seguir cambiando la concentración más abajo, puesto que hay una barrera física. Entonces tendríamos dCA a de z en z, t, para z igual L, vamos a tener que esto es igual a 0. ¿Ok? Las dos condiciones de contorno. Y como tenemos un problema que también depende del tiempo, entonces tenemos que definir una condición inicial, una condición extrema, pero en el tiempo, que es para t igual t0, para todo z, y para todo z pasan dos cosas. Cuando z vale 0, tenemos que la concentración de A es igual a la concentración de saturación, y cuando z es mayor que 0, tenemos que la concentración de A es igual a 0, porque no ha difundido nada todavía, para el primer tiempo. Entonces, básicamente, todo eso se expresa y se resume en este modelo que ustedes pueden observar acá, donde tenemos condición de contorno para z igual 0, tenemos condición de contorno para z igual L, y tenemos la condición inicial. ¿Ya? Y bueno, si observan acá no aparece para z igual 0, porque para z igual 0 para todo t, aquí también aparece para todo t también siendo t igual a t0. Entonces básicamente la segunda condición está contenida en esta misma. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es intentar resolverlo, y para eso una buena práctica es intentar dimensionalizar el problema, la cual se puede hacer definiendo variables adimensionales de posición, de concentración y de tiempo. La variable de posición que se definió para este caso es el valor de z partido por el largo del intervalo de z, en este caso partido por L. Y a eso le llamamos chi. La variable dimensional de concentración sería la concentración partido por la concentración de saturación. Y el tiempo dimensional sería una relación que se puede despejar al reemplazar estos dos términos en la ecuación anterior, y entonces despejar el tiempo dimensional como la difusividad por el tiempo partido por la longitud al cuadrado. Al reemplazar estos términos en la expresión anterior, se llega a una ecuación, que es una ecuación parabólica, donde tenemos que d phi a de tau es igual a d2 phi a de chi 2. Y nuevamente tenemos condiciones de contorno, en este caso condición de contorno están dadas por la phi es igual a la concentración, es igual, perdón, a 1, que equivalente a concentración es igual a concentración de equilibrio para chi igual 0, y para chi igual 1, que es igual a z igual L, sabemos que de phi de chi es igual a 0. Y finalmente tenemos la condición inicial que dice que phi es igual a 0 para todo chi mayor que 0, o lo que es lo mismo para todo z mayor que 0. ¿Okay? Para tau igual tau 0, que si partimos en 0, en tiempo 0, entonces tenemos que tau 0 también es 0. Entonces, cuando nosotros queremos plantear el método de resolución de este sistema de ecuaciones, lo que debemos hacer es plantear primero la discretización del dominio espacial, y básicamente la discretización del dominio espacial implica que en vez de considerar que chi va de 0 a 1 y que es una variable continua, lo que vamos a hacer es que vamos a definir puntos discretos de la variable chi. ¿Ya? Y a cada uno de ellos le vamos a asignar un subíndice, en este caso subíndice i. Entonces vamos a tener que el punto, por ejemplo, para chi igual 0, vamos a tener que eso va a ser chi 1. Y para chi igual 1 vamos a tener un chi sub n, donde n, o en este caso nz, representa el número total de puntos discretos. ¿Ya? Si tenemos nz puntos discretos, tenemos que acordarnos también que delta chi va a ser igual a 1 menos 0, o sea, el valor mayor menos el valor menor, el rango, partido por el número de puntos discretos menos 1. En este caso, nz menos 1. Y entonces esa es la distancia que hay entre cada uno de los puntos discretos. Y a continuación, una vez que definimos esta malla, lo que tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones de diferencia en cada uno de los puntos discretos, lo que es equivalente
o que lo que parte, básicamente, primero tomando en consideración la ecuación diferencial que describe el problema y simplemente decir que dentro del dominio del volumen de control, esa ecuación es válida. O sea, esa ecuación se cumple. Por lo tanto, yo la puedo definir para cada uno de los puntos discretos dentro del dominio del volumen de control. O sea, yo puedo decir que de phi a de t, de tau, perdón, evaluado en i, es igual a de 2 phi a de chi 2 evaluado en i para un i que va desde 2 hasta nz menos 1. ¿Por qué no lo hemos considerado en i igual 1 y en i igual nz? Porque esas son condiciones de contorno que tienen ecuaciones especiales, que están dadas por esta. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos este planteamiento, lo que tenemos que hacer es transformar de diferencia finita, o sea, perdón, de ecuación planteada en términos de diferenciales a ecuación planteada en términos de diferencias. ¿Ok? Y para eso podemos utilizar las aproximaciones de diferencia y como estamos dentro del volumen, no estamos en los extremos, entonces cualquiera de estos puntos que está dentro del volumen de control y no en los extremos, tiene un punto por arriba y un punto por abajo, punto discreto hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, podemos utilizar la aproximación central de las diferencias. ¿Ya? Y la aproximación central de las diferencias, reemplazada en la ecuación diferencial parabólica, sería equivalente a decir que la igualdad que ustedes observan ahí también se puede expresar como, en este caso, tenemos la expresión segunda derivada de phi con respecto a chi2, o sea, vamos a ocupar solamente la expresión de la segunda derivada, y entonces tendríamos que la acumulación sería igual a 1 partido por delta chi2 al cuadrado, perdón, por delta chi al cuadrado, y esto está multiplicado por phi de i más 1 menos 2 veces phi de i más phi de i menos 1. ¿Ya? Y el término de la acumulación es la acumulación en phi de i. Y si ustedes observan, phi evaluado en i es un valor que no depende de la posición porque está fijo, es un valor fijo en phi de i. Lo dejamos definido. Phi de i no está arriba y no está abajo, es un valor que está en el punto discreto i. Eso implica entonces que esta ecuación parcial ahora se transforma en una ecuación diferencial ordinaria. Y entonces transformamos una ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria que depende del tiempo, ya en este caso de tau, la cual es válida dentro del dominio, en este caso es desde i igual 2 hasta i igual nz menos 1. ¿Okay? Entonces esto es lo que ustedes pueden observar acá. Y por supuesto, cuando tenemos una ecuación diferencial en función del tiempo, básicamente tenemos un problema de valor inicial y debemos de hecho definir el valor inicial y sabemos que dentro del volumen de control, o sea, no en la interfaz con el aire, la condición inicial es que a tiempo cero no hay concentración. Por lo tanto, phi en tau 0 es igual a 0. Si ustedes hacen un análisis de grados de libertad en este punto, van a llegar a lo siguiente. Tenemos número de variables, serían iguales a las variables que están en todo el dominio, porque si observan, cuando planteamos la ecuación en i igual 2 va a aparecer phi de 1, y cuando planteamos la ecuación en i igual nz menos 1, ya va a aparecer phi nz. Por lo tanto, el número de variables son nz. Y número de ecuaciones son nz menos 2, porque no hemos planteado una ecuación ni en i igual 1 ni en i igual nz. De esta forma, entonces, los grados de libertad son 2, los cuales se tienen que cerrar aplicando ahora las condiciones de contorno. La primera condición de contorno es phi igual 1 para chi igual 0. Entonces, ¿dónde está chi igual 0? Está arriba del dominio, para i igual 1. Entonces, la primera condición de contorno, ¿ya? Básicamente nos va a decir que phi de i es igual a 1 cuando i vale 1. Y esto, por supuesto, es para todo tau. Y eso es lo que aparece en este punto que está acá.
Y luego, si hacemos lo mismo con la segunda condición que dice que de phi de chi es 0 para chi igual 1, chi igual 1 es i igual nz. Y en i igual nz sabemos que de phi de chi sub i es igual a 0 para todo tau. Entonces, como tenemos una condición de contorno que está expresada en términos de diferenciales, tenemos que transformarlo en una expresión en términos de diferencias, y para eso tenemos que usar una diferencia finita. Entonces, si hacemos una lupa en i igual nz, observarán de que no hay puntos más abajo de i igual nz. No existe el nz más 1 ni el nz más 2. De esta forma, la expresión que planteemos en diferencias no puede ser una expresión central, sino que tendría que ser en este caso en retroceso. Entonces podemos utilizar la expresión, la aproximación en retroceso de las diferencias finitas, y eso fundamentalmente es equivalente entonces a tomar la expresión en retroceso y reemplazarla en la condición de contorno. Y por supuesto eso igualarlo a 0. Entonces si hacemos los reemplazos, ¿ya? Aparecería entonces la expresión que ustedes ven más abajo, que es equivalente a el reemplazo de la diferencia finita en retroceso de phi de i a de chi en i igual nz. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si observan acá, cuando hacemos la transformación desde ecuaciones diferenciales a diferencias, puesto que existía una variable, una dependencia temporal, lo que vamos a obtener ahora es un sistema de ecuaciones que es un sistema de ecuaciones, de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque no hemos discretizado el tiempo, sino que solamente la posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Nos falta ahora resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Pero este sistema de ecuaciones diferenciales tiene una mezcla entre ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas. O sea, perdón, ecuaciones algebraicas. Entonces, si ustedes recuerdan la parte de problema de valor inicial, nosotros podíamos resolver un problema que era así: de x a de t es igual a f de x, u alfa y t, por ejemplo. Pero resulta que esto es una mezcla, porque aparte de tener de x a de phi a de t en este caso, tenemos también ecuaciones que son algebraicas, que tienen un cero al otro lado de la igualdad, y que son esta expresión y esa que está abajo. Entonces, si nosotros queremos transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales que podamos resolver, por ejemplo, con el método de Runge-Kutta, lo que tenemos que hacer es derivar las expresiones que son algebraicas, de tal forma de transformar todo en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? Y para eso, si nosotros aplicamos la derivada, primero, en la primera condición de contorno, entonces vamos a llegar a que de phi i a de tau es igual a 0. ¿Por qué no? Porque la derivada de una constante es 0. Y para que nos quede entonces que phi sub i es igual a 1, tenemos que agregar la condición inicial que dice que phi de i a tau 0 va a ser igual a 1 para i igual 1. Si observan, como la tasa de cambio de phi i con respecto a tau es 0 y el primer valor es 1, siempre va a tener esa igualdad, que phi de i es igual a 1. Y en el caso de la derivada aplicada a la condición de contorno de i igual a nz, tendríamos que aplicar las derivadas correspondientes, y al aplicar la derivada correspondiente quedaría una suma de derivadas, ¿ya? Porque básicamente aplicaríamos la derivada para el phi de i y tendríamos que aplicar también para i menos 1 e i menos 2. Entonces, esta suma de derivadas se puede despejar para que quede en esta ecuación solamente de phi i a de tau, y para eso lo que tenemos que hacer es la expresión de phi i menos 1 a de tau, rescatarla desde la ecuación diferencial ordinaria en i igual nz menos 1, y este término que está acá sería no lo mismo, rescatarla para la ecuación diferencial de phi nz menos 2. Entonces, si ustedes hacen los reemplazos correspondientes, debiesen llegar a una expresión como la que estoy mostrándoles a continuación.
a donde ustedes tienen una ecuación diferencial, donde aparece la derivada de phi i a de tau, y aparece entonces al lado derecho de la expresión solamente términos algebraicos. Entonces finalmente llegamos a un equivalente discretizado de la ecuación parabólica, que era una ecuación diferencial parcial, y ahora es una ecuación diferencial ordinaria, que es un problema de valor inicial, y que es un sistema de ecuaciones, de hecho, de nz ecuaciones con nz incógnitas. Por lo tanto, puede ser resuelto, y para eso vamos a resolverlo mediante el método de Runge-Kutta. ¿Ya? Y entonces, para eso vamos a utilizar MATLAB, y les voy a mostrar de inmediato, y les voy a explicar de qué se trata el MATLAB que ustedes tienen en su poder, para que lo puedan revisar. Pero básicamente lo que hace el integrador, en este caso el integrador que tiene implementado el método de Runge-Kutta 4, que en MATLAB se llama ODE 4.5, la función ODE 4.5 lo que hace es, necesita calcular la actualización de las variables de estado, y para eso lo que hace es calcular las derivadas, o sea, solicita que nosotros le entreguemos las derivadas de los estados con respecto a, en este caso, tau. ¿Ya? Entonces, lo que debiésemos entregarme el ODE 4.5 es el valor de phi desde i igual 1 hasta i igual nz, evaluado en tau n, en un instante de tiempo tau n, y nosotros en una función lo que debiésemos entregarle a lo de 4.5 es de phi a de tau, evaluado en tau n. Y eso sería para i desde 1 hasta nz. Entonces, esa información ingresa a lo de 4.5, y el de 4.5 lo que hace es calcular la actualización correspondiente que aparece en las PPTs de Runge-Kutta de los métodos de integración de valor inicial, y básicamente lo que haría entonces en la siguiente iteración es, en vez de entregar el valor en tau n, lo haría en tau n más 1. N más 1. Y entonces lo que haría la función sería, conocido el valor del estado, entonces devolver el valor de phi a de tau en tau n más 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si observan, estas derivadas que están acá, de phi a de tau, es un vector que está compuesto por un 0, porque para i igual 1 tenemos un 0. Luego, desde i igual 2 hasta i igual nz menos 1, tendríamos esa expresión que está ahí. Y para i igual nz, tendríamos la expresión de más abajo. Y ese sería el vector que debiese resolver nuestra función que calcula derivadas y que le permite al método de Runge-Kutta actualizar. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que haré será compartirles la pantalla con el archivo de MATLAB que ustedes tienen en su poder, de tal manera de mostrarles cómo se hace la implementación. Entonces, para eso, vamos a mostrarles el archivo de MATLAB. Entonces, lo que quiero que revisen primero es que nos enfoquemos en este caso el archivo principal del ejemplo 2, donde fundamentalmente hay algunas definiciones que, bueno, son relevantes y otras no tanto. Entonces vamos a partir primero con las que, en orden, ¿ya? Vamos a definir que el archivo principal necesitamos, como siempre, definir un vector un conjunto de parámetros que serán aquellos que me permiten definir el problema. En este caso, el primer parámetro que se define es el phi crítico, que le pusimos un valor de 0.5, y es el valor de la concentración crítica, algo así como el alfa que yo les mostré al principio, que es el valor, qué porcentaje de la concentración de saturación vamos a considerar como concentración crítica. En este caso sería el 50% de la concentración de saturación, es equivalente a considerar que la concentración, que el sistema está contaminado.
Luego, como parámetro también, debemos definir los límites del dominio espacial. En este caso, chi0, que sería 0, y chi final, que sería 1. Y con eso podemos calcular el rango del dominio espacial, y el rango nos va a servir para calcular después el tamaño de la discretización, el delta chi. ¿Ok? También tenemos que definir los límites porque vamos a integrar utilizando el método de Runge-Kutta. Entonces vamos a partir desde un tau 0 igual 0 y vamos a definir un valor final del tau. Y aquí yo le puse acá 0.25, pero la idea es que, bueno, después podemos probar con distintos, o ustedes pueden probar con distintos tau final y ver cómo funciona esto. Lo que viene a continuación es definir el número de puntos discretos del dominio espacial. En cuántos elementos vamos a discretizar chi. En este caso lo que definimos acá es que el número de puntos discretos va a ser igual a 20. Puede ser más y vamos a obtener un sistema de ecuaciones más grande y es más preciso. Si es menos, vamos a tener un sistema de ecuaciones más pequeño y menos preciso. Y con esta información puedo calcular el tamaño del elemento discreto chi, que sería el rango de chi partido por el número de puntos menos 1. Finalmente, debiésemos definir el vector de condiciones iniciales para el vector de estados. Entonces, vamos a definir el vector de estados phi, ya que sería con phi 0, como un vector que tiene n elementos. Y esos n elementos corresponden a todas las incógnitas. Phi en i igual 1 hasta phi en i igual n. ¿Ya? Por lo tanto, es un vector que tiene n elementos y cada uno de esos elementos es el valor de la concentración adimensional evaluada en cada posición discreta, la cual, por supuesto, va a cambiar en función del tiempo. Entonces, sabemos que en un principio todas las concentraciones son 0, por eso acá aparece ceros, n,1, excepto la primera concentración que es igual a la concentración de saturación. Entonces lo que hacemos es definir que el vector phi 0 es un vector que tiene muchos ceros, excepto el primer elemento que corresponde a la concentración adimensional en la interfaz. Y para integrar también tenemos que definir un span de tiempo, o sea, una ventana de integración, la cual va a ir desde tau 0 hasta tau final. Entonces, toda esta información ahora la vamos a utilizar para integrar utilizando el método de Runge-Kutta que está integrado dentro de la función OD45. Entonces, la función OD45 tiene tres argumentos obligatorios. El primer argumento obligatorio es la función sobre la cual, que queremos integrar, y es la función que, conocidos los estados y otros parámetros, nos va a devolver la derivada. ¿Ya? Debido a que el método de este OD45 tiene una sintaxis determinada, sí o sí tenemos que entregarles tanto el valor de los estados como el valor de la variable independiente, en este caso tau, aun cuando no aparezca explícitamente. ¿Ya? Y el resto de los elementos, el resto de los argumentos van a ser considerados como constantes para el OD45. Para indicarle cuál de los argumentos son los que van a ser utilizados para la integración, le ponemos antes del nombre de la función que vamos a utilizar para integrar, una arroba y entre paréntesis las variables que son las variables de integración. En este caso, la variable de tiempo, la variable independiente y la variable de estados. El segundo argumento de la función OD45 es el span de tiempo, o sea, es un vector desde tau 0 hasta tau f, y finalmente, el último argumento obligatorio es el vector de estados iniciales que tiene n elementos. Entonces ahora vamos a ver cómo es la función que vamos a integrar, qué forma tiene. Entonces para esto abro la función ejemplo 2, y la función ejemplo 2 tiene como primer argumento el valor de tau, que si observan es un valor que no se usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no aparece explícitamente en el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que obtuvimos. Pero debemos agregarlo porque así lo exige la función OD45. El segundo argumento es el vector de estados, el cual va a ser entregado por la función OD45 y mediante el valor de tau y mediante el valor de phi
debiésemos ser capaces de calcular el valor de la derivada de phi a dt, o lo que es lo mismo, el valor de f. Pero para eso también tenemos que definir el número de elementos finitos y finalmente el tamaño de la discretización, porque son parámetros que se requieren para poder evaluar las derivadas. A continuación, más abajo, hay una descripción que ustedes pueden ver con detalle de qué significa cada elemento. Me voy a detener solamente en el detalle de phi, que es el vector de estados, que tiene n elementos, donde el primer elemento corresponde a phi en i igual 1 y el último elemento corresponde a phi igual n. Entonces, a continuación lo que hay es los pasos secuenciales que me permiten transformar la información de entrada en de phi a dt. Y básicamente de phi a dt, como habíamos dicho, el primer de phi a dt era igual a 0. Entonces vamos a definir un de phi a dt de n elementos porque tengo n estados. Y vamos a decir que para el primer punto discreto, de phi a dt es igual a 0. Ahí si observan, para i igual 1, de phi a dt en i,1 es igual a 0. Luego, para los puntos discretos intermedios, aquellos que van entre i igual 2 e i igual n-1, tenemos que el de phi a el de phi a dt de i,1 para un i que vaya desde 2 hasta n-1 va a ser igual a esa expresión en diferencias que teníamos. 1 partido por delta chi al cuadrado, que está ahí arriba, por lo tanto es un valor conocido, y aquí sería el phi en i más 1, que es un valor que el integrador nos lo va a dar porque estamos resolviendo un problema de valor inicial, menos 2 veces phi de i más phi de i en i menos 1. Y finalmente, para el último punto discreto, para i igual n, vamos a poner acá último punto discreto, tenemos que la derivada de phi a dt es igual a lo que despejamos luego de implementar la diferencia finita en retroceso. Ya que ustedes lo pueden seguir con las PPT. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, fíjense, conocidos los estados, conocidos los parámetros, lo que hace es transformar toda esta información en el valor de las derivadas. Y esa información se la entrega entonces al algoritmo que está implementado de Runge-Kutta en la función OD45, y entonces lo que hace la función OD45 es actualizar el estado y volver a repetir el cálculo de la derivada para el siguiente instante temporal discretizado. ¿Ya? ¿Qué cosas tienen que tener en consideración acá? Súper importante, el vector de parámetros tiene que estar en el mismo orden que el vector de derivadas. Si, por ejemplo, el vector de parámetros, el primer elemento es phi en i igual 1, entonces el primer elemento de phi a dt tiene que ser la derivada de phi en i igual 1. Y siguiendo la lógica, bueno, el resto lo para el estado intermedio, y lo mismo al final. El último elemento de phi a dt tiene que ser igual a la derivada del último elemento del vector phi. Ya, si no está así, no van a poder hacer la integración. Entonces acá es importante el orden de las variables, porque el orden de las variables tiene que ser el mismo del orden de las derivadas que yo entrego. Entonces, una vez que tenemos eso claro, volvemos a la función, y básicamente lo que vamos a obtener de la función OD45 va a ser, cuando termine la integración, dos elementos. El primero se llama, le pusimos acá tau solución, y representa un vector con todos los tiempos discretos que se utilizaron para la integración con el método Runge-Kutta. Y phi s es una matriz con los valores de phi, fíjense acá traspuesto. ¿Y qué implica eso? Que tenemos que para cada fila tau es constante y para cada columna la posición espacial es constante. O sea, es una matriz larga donde las filas representan los distintos valores de tau y las columnas representan los distintos valores de phi, desde phi en i igual 1 hasta phi en i igual n. ¿Ya? Si quieren observar, les voy a mostrar de inmediato cómo se ve esto. Y bueno, finalmente lo que hacemos a continuación es sacar de acá lo que es relevante. Vamos a sacar el perfil de concentraciones, y lo que vamos a sacar es el perfil de concentraciones porque lo vamos a graficar para
el momento en el que se tapa el frasco, o sea, para el tiempo final. O sea, lo que vamos a hacer es sacar la información de la última parte de los vectores solución porque es para el tiempo final, o sea, para la última fila. Y eso lo vamos a graficar en función de la posición espacial. Y aquí están las dos gráficas. Entonces vamos a darle run. Voy a poner acá, voy a poner un punto de un breakpoint, ya para poder pararlo después de que haga la integración, para que ustedes vean lo que pasa. De hecho, lo voy a poner antes, acá, antes de que comience la integración. Entonces vamos a partir de la integración y fíjense que el vector phi0 es un vector columna de 20 elementos porque tengo 20 puntos discretos. Entonces, ¿qué hace el método de rungecuta? Toma el valor de phi0 y lo que hace es evaluarlo en la función que me calcula las derivadas. Entonces, si observan, el valor de phi es el valor de phi0, tau es 0 porque es la primera integración, n es 20 porque tengo 20 puntos discretos, y de chi tiene ese número que sería equivalente a la discretización con 20 puntos discretos. Entonces, a continuación, calculamos las derivadas. Vamos a ponerle un punto de quiebre al final. Y entonces tenemos ahora un vector de derivadas que tiene 20 elementos, porque tenemos 20 estados, donde cada uno de ellos representa la derivada de phi en función del tiempo. Y si observan, es de esperar que la primera derivada sea 0, porque siempre es 0. La derivada del siguiente término es un valor distinto de 0, porque recién está difundiendo. Y el resto de las derivadas va a ser 0, porque no ha difundido nada más abajo. ¿Ok? Entonces, esta información vuelve al método de rungecuta, se genera la actualización y el valor de phi va actualizándose para el siguiente estado. Entonces ahora vamos a quitar el punto de quiebre porque ya vimos cómo funcionaba esto y vamos a continuar para después de la integración. Y observen que el vector tau s es un vector que, si notan, es un vector de 473 filas. ¿Por qué ese número de filas? Fundamentalmente porque necesitó ese número de discretizaciones para ir desde tau f0, o sea, desde tau 0, 0 hasta tau f025. Y la matriz phi-s es una matriz que tiene 473 filas, una por cada tiempo discreto, y 20 columnas, una por cada valor de phi. ¿Ok? Entonces, cada columna de la matriz phi-s es la evolución temporal de un estado de una concentración adimensional. Ya, si se fijan, por ejemplo, el phi-s, vamos a ponerlo acá, el phi-s para la primera columna siempre es 1. ¿Por qué siempre es 1? Porque la composición para i igual 1 nunca cambió. ¿Ya? Y si observan, la composición para i igual 20 es un valor 0, básicamente es un 0, aunque aparezca un número negativo, eso es un 0, es está dentro de la precisión. ¿Ok? Y ese valor se va a mantener siempre muy, muy, muy pequeño, ahí está el 20, porque fundamentalmente es la concentración más pequeñita. ¿Ok? Entonces cerramos acá y a continuación vamos a ponerle continuar para que vean los gráficos. Entonces los dos gráficos que tenemos son los siguientes. La figura 1 representa la evolución temporal de cada elemento discreto, desde i igual 1 hasta i igual n. ¿Ya? Entonces básicamente en i igual 1 siempre la concentración adimensional fue 1 y el resto todos parten de 0, y a medida que me voy acercando al valor de phi en i igual 1, observo que la transición es muy brusca, y a medida que voy hacia abajo en el frasco, o sea, en esa dirección, la transición es más suave por el efecto difusivo. Y en la figura 2 se encuentra la gráfica que muestra cómo es la evolución de la variable concentración adimensional a tiempo final para los distintos valores de chi, desde chi igual 0 hasta chi igual 1. Y entonces, si nosotros observamos, en el punto donde queremos identificar la concentración crítica, que es 0.5, observamos que para
un frasco para la mitad del frasco, o sea, para chi igual 0.5, tenemos una concentración que es mayor a la crítica y la concentración que es menor a la crítica es después de que la distancia respecto al tope del frasco es 0.52 o mayor que eso. Entonces lo que tendríamos que hacer es remover aproximadamente algo así como el 52% del reactivo, porque todo lo demás está contaminado. Y ahí debiésemos hacer entonces cerrar el, el frasco con una atmósfera inerte, tal como les mencionaba. ¿Ok? Entonces, considerando esto, básicamente hemos resuelto el ejemplo que aparece en pantalla, ¿ya? Y fundamentalmente ahí tienen los resultados finales, ¿ya? Les dejo a ustedes que vuelvan a hacer este ejemplo ahora por su cuenta, que lo logren entender. Si tienen dudas me escriben, y si tienen interés en saber cómo se aplica el método de diferencias finitas para múltiples dimensiones, a continuación tienen un anexo donde aparece una metodología para considerar estos casos, puesto que aparecen dos o más índices espaciales, ¿ya? Para este curso vamos a trabajar solamente con una dependencia espacial.